están conectando tanto por el Zoom como también por nuestra página de Facebook del Yo Apruebo. En esta oportunidad estamos en el 5º capítulo de Diálogos hacia una nueva constitución que lidera nuestra jefa del comando, Carmen Frey. Ya como todos ustedes saben, iniciamos con la gente del País Vasco para hablar de un plebiscito seguro y participativo. Estuvimos con el académico Claudio Fuentes, con el sacerdote jesuita Felipe Berrío, y la semana pasada con el presidente del Partido Socialista y la presidenta de Revolución Democrática. Y hoy día nuevamente contamos con dos invitados de lujo, y que de alguna u otra manera también ayudan a continuar este camino de mucho diálogo entre las fuerzas de oposición para ver cómo enfrentamos con altos niveles de unidad la gesta plebiscitaria del 25 de octubre. Así que queremos saludar con mucho afecto a Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, y a Heraldo Muñoz, exministro y presidente actualmente del Partido por la Democracia. Así que sin más preámbulos, saludamos también a todas y todos los dirigentes de base de la democracia cristiana, gente del mundo independiente, de organizaciones sociales. Cuesta saludar a todos, pero saludamos especialmente a Cecilia Valdés, miembro de la mesa, y yo siempre me salgo del libreto y saludo con especial afecto a don Alfredo Peche, que a sus 95 años no se pierde ningún Zoom de los que tienen que ver con el plebiscito, así que un abrazo grande, don Alfredo. Sin más preámbulos, le damos la palabra para iniciar este conversatorio a nuestra jefa de comando y vicepresidenta de la democracia cristiana, doña Carmen Frey. Así que, doña Carmen, ahí está activado su micrófono. Muchas gracias, Manuel Magallánico. Dale la bienvenida muy cordial y con mucho agradecimiento a Heraldo Muñoz, presidente del PPD, y al senador Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical, en aceptarnos esta invitación para conversar y conocernos más en nuestro pensamiento, en nuestra manera de aproximarnos a la realidad. Un cariño muy grande para todos, me alegro mucho de verlos bien y esperamos seguir con estos diálogos que tienen una gran sintonía, así que me alegro mucho de que esto nos ayude para reencontrarnos y para caminar juntos. Yo creo que para nadie cabe duda que estamos en un momento histórico muy importante para nuestro país, fundamental, creo yo, para los años que vienen. Terminamos con una constitución que nos fue impuesta, una constitución que no nos representa, y estamos terminando, después de 40 años, esta realidad que ha resultado muy difícil para la convivencia, para la representación. Nosotros queremos una constitución realmente que nos represente a todos en nuestra diversidad y en nuestra distinta manera de aproximarnos a los problemas, pero con el afán de construir realmente una casa común y sobre todo basada en la dignidad y en el respeto al ser humano. Nuestro camino es pensado en la persona humana, en esa persona real que tiene una vida muchas veces, especialmente se ha mostrado en esta pandemia, de una tremenda carencia en todo sentido. Sabemos que en nuestro país hay gente que está pasando hambre, que está sin recursos, que ve muy incierto el futuro. Sin duda que todos esos problemas no los vamos a solucionar de un día para otro, pero sí podemos contribuir a que esta nueva constitución sea humana, sea solidaria y sea equitativa, porque las diferencias abismales en nuestro país no pueden seguir siendo. Y por eso nos hemos encontrado con todos los que ansiamos ese Chile mejor y nos hemos encontrado justamente para lograr ganar el plebiscito. El plebiscito no está ganado, no es fácil por las condiciones de la pandemia sanitaria y por un gobierno que
a mi juicio, va a hacer todo lo posible para que esto no se realice, a pesar de las declaraciones que hacen, y sobre todo el no apruebo, con muchos recursos, con muchas campañas del terror, muchas campañas del terror, están asustando a la gente diciendo que esta hoja en blanco va a significar volver a no respetar la libertad de culto, al caos total, lo que siempre han hecho cuando se ven un poco contra la pared. Y frente a este gobierno que además ha sido tan deshumanizado y tan de no escuchar, porque a partir de octubre y después con la pandemia es un gobierno que se ha demorado en buscar lo que la gente realmente necesita, y por eso que tenemos que estar unidos y buscar todos estos caminos en común. Yo he estado en distintas oportunidades con Heraldo y Carlos, tienen la mejor disposición para, en unidad, sin exclusiones. El que no quiera unirse a estos comandos o a esta unión entre todos los que queremos un cambio, los que no, estamos llamándolos a todos. El que no quiera venir o el que no quiera sumarse no nos va a limitar a invitarlos a todos, incluso a aquellos sectores independientes o de más hacia la derecha, digamos así, que quieren votar por el apruebo y a los cuales les tenemos que dar contenido y razones por las cuales votar apruebo. Así que, sin más y sin alargarme como me estoy alargando, vamos a darle la palabra primero por sorteo unánime de Carlos a Heraldo, y para que nos den su visión en cuál es el desafío que tiene Chile en este debate por una nueva constitución, cómo podemos tener un plebiscito seguro en esta pandemia y qué papel, qué rol deben jugar los partidos en el debate constitucional. Esos son solamente ideas de lo que nos pueden participar, pero libertad absoluta para lo que Heraldo y Carlos quieran conversar. Así que muchas gracias, muy bienvenido, y agradecida, Heraldo, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Carmen, y gracias por invitar también a Carlos a esta conversación sobre el desafío que tenemos por delante del apruebo y la unidad para ganar en el plebiscito. Quiero enviar a través de ustedes saludos fraternales a la base demócrata cristiana, que seguramente estará escuchando este conversatorio, a los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, con los cuales hemos caminado largas rutas de recuperación de la democracia, particularmente, y por lo tanto aquí hay un aprecio que siempre hemos manifestado. Y quiero particularmente subrayar la actitud que ha tenido Carmen Frey desde el inicio de los intentos de aunar a los distintos partidos y a los independientes a través de un comando único para enfrentar el plebiscito. Si bien eso no ocurrió, quiero destacar el papel de Carmen, porque siempre fue muy clara que había que estar por la unidad del más amplio espectro de quienes estuvieran a favor del apruebo. Y esa fue la postura nuestra también, la compartimos. Y al menos llegamos a algo importante, que es una coordinación de los comandos. Ya que no se pudo un solo comando, la coordinación que ha permitido, en primer lugar, un acuerdo para el despliegue de apoderados el día del plebiscito y un conjunto de medidas que acaban de ser hace una semana y media comunicada por esta coordinación de comando. 13 recomendaciones específicas para un plebiscito seguro y participativo. Así que seguimos estando en la ruta de la unidad para enfrentar el plebiscito del 25 de octubre.
Yo quiero partir señalando la importancia histórica que tiene este plebiscito. Será primera vez desde que se creó nuestra república que tendremos la oportunidad de que los ciudadanos digan si quieren o no una nueva constitución. Y cuál es la modalidad para discutir esa nueva constitución. Eso es inédito en nuestra historia y es muy raro a nivel mundial y que además tenga algunos requisitos como la paridad de género en caso que gane el apruebo para el proceso constituyente y la posibilidad, espero, que tengamos también escaños reservados para los pueblos indígenas. Pero quiero subrayar la importancia. La primera constitución, las tres grandes constituciones, la de 1833 fue una constitución hecha entre unos señores después de la batalla del Ircay, cuando ganaron los conservadores sobre los liberales, y que establecieron nada menos que para la participación política es necesario pagar impuestos y tener propiedades, tener bienes raíces. Esas eran las condiciones de la participación política. Esa fue nuestra primera constitución. La segunda en importancia fue la de 1925, en el marco de la cuestión social, Arturo Alzán de Palma, una constitución bastante más progresista, donde la elección del presidente era directa, a diferencia de a través de un colegio electoral que fue la de 1833. Y finalmente esa que duró hasta el golpe militar, fue sustituida, como sabemos, por la Constitución del 80. ¿Y qué vamos a hablar de esa Constitución si ya se sabe plenamente? Entonces, ahora es la oportunidad de hacer algo verdaderamente histórico. Y algo que algunos creen que son los que descubrieron el que hubiera una nueva Constitución. Y muchos de ellos que hablan han llegado tarde. Porque recordemos, una nueva constitución empezó a hablarse en el Grupo de los 24. El Grupo de los 24 empezó una tarea en la clandestinidad a fines de los años 70 y los años 80 particularmente para elaborar una nueva constitución. Y eso fue en el marco del intento de la dictadura de imponer la constitución del 80. Y un grupo muy importante de juristas, de abogados, de un arco político bastante amplio empezó a trabajar en una nueva constitución. Así que no es un descubrimiento de ahora, sino que un trabajo que un sector muy importante de la oposición ha estado haciendo desde hace muchos años. Segundo, algo que preguntaba Carmen. Bueno, ¿y cómo hacemos ahora? Ya que tenemos una fecha y tenemos esta situación de la pandemia, para tener un plebiscito seguro y participativo. Bueno, nosotros hemos estado en conversaciones con el CERVEL, y hemos presionado al gobierno porque al gobierno le corresponde garantizar lo que es una obligación. O sea, cuando el presidente de la República dice no, nosotros vamos a hacer el plebiscito, no es que sea una concesión graciosa, es su obligación. Es una obligación constitucional realizar el plebiscito y garantizar que sea seguro desde el punto de vista de la salud y participativo en términos de la cantidad de gente que debiera participar. Y por eso es muy importante lo que ha sucedido de que el CERVEL ahora tenga las facultades para presentar un protocolo conjuntamente con el Ministerio de Salud con distintas medidas, algunas de las cuales ya están establecidas. Por ejemplo, el uso obligatorio de mascarillas, por ejemplo, que haya un espacio específico durante el día para que voten los adultos mayores, por ejemplo, la extensión del horario. Bueno, ya está establecido un conjunto de materias, pero le corresponde al CERVEL ahora entregar 45 días antes del plebiscito una propuesta integral para que la gente sienta que puede ir a votar de manera segura. Y hay algunos elementos que nosotros hemos subrayado que van más allá de lo que sea la materia de competencia del CERVEL, como por ejemplo que el gobierno llegue a un acuerdo para que tengamos transporte público gratuito el día del plebiscito, porque particularmente en las comunas más vulnerables, la gente no va a ir a votar al menos que tenga transporte gratuito. No va a gastar lo poco que tiene en el pan de cada día para
locomoción pública, particularmente en las zonas rurales, de modo que se hace absolutamente imperativo el que exista locomoción pública gratuita ese día. Y lo preocupante ahora es estas sombras de duda que la derecha está tratando de colocar sobre el plebiscito. Primero, dicen, tiene que haber una participación mínima de quienes están habilitados para votar. Y algunos ya lo han fijado en 50%. Eso es absolutamente inédito, no hay precedentes de algo semejante. Incluso en el plebiscito del 89, que cambió una parte bien significativa de la Constitución del 80, no se estableció un mínimo de participación. Si usáramos el criterio del 50%, el presidente de la República, bueno, estaría fuera de ese 50%, porque ganó con el 49% de las chilenas y chilenos habilitadas para votar. Y nadie está cuestionando la legitimidad de ese proceso. O los alcaldes en la última elección municipal, la participación fue del 35%. Nadie está cuestionando a ninguno de los alcaldes que fueron elegidos con esa tasa de participación. En Santiago fue el 22%. Y lo más contradictorio es que se recordará que durante las conversaciones que condujeron al acuerdo del 15 de noviembre, nosotros, particularmente la democracia cristiana, y el que habla, fuimos los que más insistimos hasta el final en que debiera haber voto obligatorio para el plebiscito, de entrada, no solo para el de salida. Y la derecha se opuso. Hasta el último minuto, los dos presidentes insistimos en esto. Tanto así que algunos nos dijeron, mira, no insistan tanto porque se va a caer el acuerdo, si ustedes insisten en el voto obligatorio para el plebiscito de entrada. Y nos quedamos entonces con el plebiscito de salida, solamente con el ratificatorio. Entonces es absolutamente contradictorio que ahora en la derecha digan, bueno, nivel mínimo de participación, cuando estuvieron en contra de que hubiera voto obligatorio para ese plebiscito. O bien la contradicción evidente que se puede ir a los malls ahora, pero no se podría ir a votar en poco más de 2 meses. Entonces, aquí lo que hay es un intento de sembrar dudas sobre el plebiscito, una voluntad débil para hacer las cosas que hay que hacer, incluso planteamientos tan evidentes como algunos diputados de la UDI que han hablado de, bueno, ¿por qué no se elimina nomás la convención constitucional y en vez de tener una convención constitucional, que sea el Congreso el que elabore la Constitución? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer aquí es mantenerse muy claros y firmes. Vamos por el apruebo. Aquí lo que hay que tener es una estrategia de prevención para asegurar las condiciones sanitarias y sacar lecciones aprendidas de lo que se ha hecho en otros países. Porque en países como Corea del Sur se tomaron todas las medidas sanitarias y la elección parlamentaria del 15 de abril había ya pasado el pic, pero estaba en el marco de pandemia, fue de las más exitosas en la historia electoral de ese país. Y otros países lo han hecho. Ustedes mismos acaban de mencionar que hablaron con representantes vascos para aprender lecciones sobre lo que ocurrió en la elección en el País Vasco. Pero también ha ocurrido elecciones en Polonia, en República Dominicana, en España, en Francia, y por lo tanto es posible hacer elecciones si se toman las medidas adecuadas. Y ese es el punto, creo, fundamental. Incluso en Estados Unidos, en este momento, las primarias continuaron hasta que fue necesario, se suspendieron porque ya Biden había ganado las del Partido Demócrata, bueno, y Trump es el único candidato por el Partido Republicano. Pero nadie ha dicho que se van a suspender las elecciones en Estados Unidos, que se van a efectuar 8 días después de nuestro plebiscito. Entonces, aquí yo creo que es la hora de la unidad para la oposición, la hora de la unidad alrededor del apruebo.
la derecha tiene problemas y el gobierno tiene problemas porque aún están divididos. Porque en el propio gabinete, si bien probablemente hay una mayoría del rechazo, hay otros que están por el apruebo. Y solo ayer o antes de ayer el ministro de Hacienda acaba de decir: yo estoy por el apruebo y por la Convención Constitucional. Y eso no lo cambiaba. Y sabemos que hay otros que están, incluyendo el ministro de Defensa, Mario Desbordes, por cierto. Entonces, el gobierno y la derecha tienen un problema porque algunos están por el apruebo, incluyendo el líder de la UDI, en términos de el que se proyecta como candidato presidencial, el compañero Lavín, que ahora es socialdemócrata, acabamos de descubrir. Y sin embargo, nosotros en la oposición tenemos, por lo menos estamos todos claros por el apruebo. Así que es la hora de la unidad, la hora de trabajar, de hacer cosas juntos, de llegar a ese plebiscito con mucha gente que participe y que sea un evento histórico como merece, un evento que va a cambiar la historia y va a sentar las bases de un Estado solidario en vez de un Estado subsidiario, que va a establecer y garantizar derechos y que va a abrir un futuro distinto al que hemos tenido, pese a que yo soy orgulloso de lo que hemos hecho, pero también reconociendo las fallas, los errores y la timidez que hubo en muchos momentos. Pero la oportunidad de elaborar una nueva constitución es un hecho histórico para nuestra generación y lo que corresponde entonces es trabajar con unidad en dirección al 25 de octubre. Gracias, Carmen. Muchas gracias, Heraldo. Ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Maldonado y aprovechamos a saludar al director de CDC, Edgardo Riveros, también al exdiputado PPD, Guillermo Ceroni, a la diputada radical Marcela Hernando, que acaba de entrar también, así que se suma mucha gente también de los demás partidos. Nos están viendo, la verdad es que cientos de personas, vamos en las 150 por este Zoom, también tenemos otro centenar que nos escriben a través del fanpage, así que ahora le damos la palabra a Carlos Maldonado para su intervención y después vamos a empezar con algunas preguntas del público que están muy interesantes. Carlos, por favor. Muchas gracias, Manuel. ¿Se escucha bien? Perfecto. Qué bueno. Mira que el gato me comió el cable de internet justo esta mañana, pero no el gato Navarrete, sino que el gato que tengo aquí en la casa. Ahí está el cable cortado. Y espero que se escuche bien. Mira, agradecerle al comando Yo Apruebo, agradecerle a la Democracia Cristiana, que es la parte fundamental de ese comando, agradecerle a Carmen Frey, su coordinadora, su vocera, y que está cumpliendo un gran rol en esta campaña para el plebiscito constitucional, para promover las opciones de apruebo y convención constitucional, y con un espíritu muy unitario, como lo hizo su padre para el plebiscito de 1980, convocando a toda la oposición de entonces y jugándosela por la libertad, por la democracia y por el no a la Constitución, lucha valiente que le costó la vida, como sabemos. Así que un gran homenaje a Carmen, que, insisto, está haciendo una gran labor de cara al plebiscito de octubre, que esta vez, sí estoy seguro, por las condiciones democráticas hoy día imperantes, va a reflejar verdaderamente la voluntad ciudadana y nos va a permitir, con un marco, digamos, de legitimidad muy amplia para iniciar el proceso constituyente. Este proceso constituyente, que como recordaba Heraldo, es primero inédito en la historia de la República, que tiene muy pocos parangones en el mundo. Un proceso constituyente plenamente democrático. Eso es fruto de las manifestaciones ciudadanas, fruto de un grito de impaciencia, de hastío, de basta, que dio la ciudadanía en octubre del año pasado, que tuvo un amplio eco ciudadano, más allá de las movilizaciones que fueron muy masivas. En las encuestas, todas las encuestas mostraron que había una amplia, digamos, simpatía, empatía y solidaridad con las causas del movimiento social, con la necesidad de cambios profundos en Chile, y los partidos políticos, que muchas veces somos muy criticados, a veces con razón, a veces no, creo que recogimos bien la posibilidad de llevar esa crisis, esa tensión que se instaló en Chile a partir del 18 de octubre, hacia el acuerdo del 15 de noviembre, que permitió abrir efectivamente un proceso constituyente. Fueron días de arduas negociaciones, de ardua, digamos, convencimiento a la derecha, para que entendiera que tenía que abrirse un proceso constituyente plenamente democrático.
las luchas, recordaba Heraldo lo del voto obligatorio o voluntario, pero también fue muy arduo el tema de la hoja en blanco, que era clave, porque ellos querían parapetarse en lo que habían hecho durante 30 años, que era parapetarse en los contenidos de la Constitución impuesta en dictadura. Y donde no hubiera acuerdo, llegaron a última hora, se acordará Heraldo, en la noche del 14, porque esto se firmó en la madrugada del 15, con la propuesta de que en lo que no se lograran los 2/3, persistieran los contenidos de la Constitución del 80, lo cual era totalmente, digamos, obviamente absurdo, inaceptable, pero hasta última hora trataban de defender ese blindaje jurídico, institucional, que tienen las ideas de la derecha en nuestro país en virtud de esta Constitución que les heredó la dictadura, que fue elaborada entre 4 paredes, con un solo molde ideológico en la cabeza, y que, pese a un conjunto de modificaciones, en lo estructural nos sigue rigiendo. Por eso es fundamental el plebiscito, y cuando algunos preguntan, bueno, pero ¿cuáles son los contenidos de la nueva Constitución? ¿O por qué es importante? Nosotros respondemos que los contenidos serán fundamentales, pero hay algo previo y más importante aún, que esos contenidos serán definidos democráticamente. Es decir, el plebiscito de octubre es un referéndum sobre la soberanía popular, sobre que realmente el país, las chilenas y chilenos, puedan decidir las reglas de su futuro, puedan decidir cómo se van a abordar los temas en el futuro y que se van a resolver democráticamente, sin que ocurra como ha ocurrido estos 30 años, que cuando no haya acuerdo, sigue rigiendo el modelo y la solución ideada entre 4 paredes durante la dictadura. Entonces, eso es fundamental como valor ya no solo político, sino también ético de este plebiscito del 25 de octubre. Es, aunque a algunos les pueda molestar esta idea, digamos, es realmente, yo creo que marca el término real de la transición a la democracia. Porque había una inconsistencia, había una incoherencia que nos acompañaba siempre. Era, aunque habíamos avanzado en muchos aspectos, en la democratización, la vigencia de los derechos humanos, en avances sociales, etcétera, nos seguía rigiendo una constitución con un prisma ideológico de un solo sector, que además es minoritario en Chile. Y eso, cuando había temas de fondo que se discutían en el Parlamento, se imponían esas visiones por la vía del veto, por la vía de los quórums supramayoritarios. Hasta el día de hoy, permanentemente vemos en el Congreso que hay votaciones, 24 votos a favor, 2 en contra, la última que hubo en el Senado, rechazado, digamos, el proyecto. Son cosas que escapan al sentido común. Sin embargo, con eso hemos vivido durante 30 años. Y por eso creo que esa es la principal importancia, fundamental, radical, si me permiten, para hacerle publicidad a mi partido, del plebiscito de octubre. ¿Ah? Devolver de verdad la soberanía al pueblo, que le fue arrebatada hace muchos años y que nunca, hasta hoy, se le ha restituido completamente. Eso como primer tema, digamos, como primer tema fundamental, y por eso que yo creo que era factible y es factible y está ocurriendo en gran medida, no totalmente, el trabajar unidos por el apruebo y la Convención Constitucional, todos los que vemos ese valor en el plebiscito de octubre. Insisto, más allá de los contenidos, en lo cual seguramente tendremos también muchas coincidencias, pero habrá diferencias, es legítimo en democracia, no hay que tenerle miedo a las diferencias. Pero lo de octubre no tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con la democracia. Y por eso que nosotros, al igual que el PPD, al igual que la ADC, teníamos la idea de un comando conjunto. Mucha gente dice, pero ¿por qué no están en un solo comando? Bueno, no fuimos nosotros los que no quisimos un comando conjunto, un comando unitario, un comando único, digamos, por el apruebo y la Convención Constitucional. Hubo otros que, de alguna manera, quizás porque tienen menos tiempo en la actividad política, priorizan el perfilamiento, la identidad. Aquí no estamos para cuestionar a nadie, pero entendemos que de pronto hay algunas visiones que privilegian más los afanes identitarios por sobre la actuación conjunta, pero por lo menos se ha logrado construir una coordinación ya permanente, con reuniones periódicas de los comandos, que está arrojando sus frutos y sus resultados, digamos, en materia de red de apoderados, en materia de medidas para un plebiscito seguro. Se hizo una propuesta oficial la semana pasada por el conjunto de los comandos que están por el apruebo al servicio electoral
para que tomaran medidas que permitan un plebiscito seguro y por lo tanto participativo. Esto no es menor. Esto no es menor. La verdad es que yo creo que a todos nos ha pasado y conocemos personas que nos dicen, pucha, yo estoy por el apruebo, pero tampoco quiero contagiarme de coronavirus por ir a votar. Y es legítimo, es comprensible. Es comprensible. Es súper respetable. Entonces tenemos que dar las mayores garantías posibles, sobre todo a los electores, a los votantes de tercera edad, que son efectivamente los que muy justificadamente tienen más temor al contagio y que además son los sectores que más votan en Chile. Por lo tanto es clave, es crucial. Hoy día tenemos reunión con el CERVEL, a las 3:30 de la tarde el CERVEL convocó una nueva reunión a los partidos políticos para abordar estas materias. Y yo creo que tenemos que insistir claramente en unas medidas que propone el documento de los comandos, que es horarios diferenciados y medidas sanitarias especiales para los adultos mayores. Yo creo que eso es clave, es clave. Eso puede significar una gran diferencia en el nivel de participación en el plebiscito, que los adultos mayores se sientan con la confianza de ir a votar, sabiendo que no existe o es mínimo el riesgo de contagio. Así que yo creo que ahí tenemos que concentrar mucho las energías en esta interacción con el servicio electoral para que se tomen esas medidas que permitan esa participación tranquila, segura, de los adultos mayores. Eso va a incidir mucho en el porcentaje de participación. Luego, sobre la Constitución, claramente yo creo que iniciado el proceso, con el triunfo de la apruebo de la Convención Constitucional, vamos a poder empezar también, aunque ya lo hemos venido haciendo internamente con grupos de trabajo, y hay antecedentes del proceso constituyente de la presidenta Bachelet, de las reformas anteriores, hay antecedentes y contenidos que son relevantes tener en cuenta ahora, pero claramente yo creo que los partidos que estamos hoy día representados por lo menos a nivel del panel, y confío que habrá muchos invitados y participantes de un espectro más amplio, político y ciudadano, estamos por cambiar el rol del Estado. Claramente entendemos que el neoliberalismo, esta versión extrema del capitalismo que nos legó la dictadura, produce falta de cohesión social, produce abandono de los sectores más desposeídos, produce un individualismo exacerbado y produce en el fondo fractura social, que es lo que hemos estado viviendo como país y que quedó tan de manifiesto, digamos, a partir del estallido social de octubre del año pasado. Por lo tanto, el rol del Estado claramente es un rol, un Estado solidario, un Estado activo, un Estado dinámico, que por un lado haga efectivo la garantía de derechos sociales que esperamos establecer la nueva Constitución, y que por otro lado tenga también las herramientas para promover el dinamismo de la economía de tal manera que existan los sustentos materiales necesarios para hacer realidad los derechos sociales. Pues las dos cosas van de la mano, no podemos quedarnos en un conjunto de promesas sociales si no contamos como país en su conjunto y luego como Estado en cuanto a instrumento de la sociedad para hacer realidad esos derechos sociales en salud, en educación, en pensiones, etc. Y por cierto, por lo menos radicales nacimos luchando por las libertades. Por las libertades, en ese tiempo, separación de la Iglesia del Estado, libertades políticas, libertades individuales, y también nacimos luchando por la descentralización. Y esas banderas siguen plenamente vigentes. Nosotros vamos a promover la expansión de las libertades políticas, la expansión de las libertades personales, la descentralización. Y por cierto, temas que son claves en el mundo moderno y en nuestro país, como la paridad como principio constitucional. Así como se estableció para el órgano constituyente, vamos a promover que se establezca como principio constitucional para todos los procesos electorales y realidades institucionales, digamos, por lo menos el sector público del país, también habrá reglas para el sector privado, pero como principio constitucional que se promueva la paridad. Creemos que es fundamental para que efectivamente eso sea una realidad que moldee, digamos, la cotidianidad de Chile en el futuro. También el reconocimiento, obviamente, de los pueblos originarios y derechos políticos asociados a ese reconocimiento, y el cuidado del medio ambiente como una premisa fundamental, digamos, para que el desarrollo sea sustentable. Yo estoy seguro que las fuerzas progresistas estamos muy de acuerdo en estos principios, o por lo menos estamos muy cerca en todos ellos, y vamos a poder constituir una presencia y una mayoría suficiente en el órgano constituyente para promover esos contenidos que nos permitan iniciar una nueva etapa en la historia de Chile, una etapa
donde el Estado vuelva a estar al servicio de las personas y sea un Estado eficaz, con recursos, con herramientas y con facultades constitucionales y legales para hacer realmente su labor en beneficio de todas y todos. Con estas palabras, agradezco nuevamente la invitación y quedo, digamos, a disposición de las consultas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que, mire, nos está escribiendo una cantidad de gente enorme, muy buena participación del conversatorio. Le mandan muchos saludos también a nuestros invitados, a Carlos, a Heraldo. Muchos demócratas cristianos les agradecen su presencia porque encuentran que es una señal también de unidad y de necesidad de diálogo. Y ahí también la necesidad de entrar en materia, justamente haciendo alusión a muchas de las preguntas que nos llegan, tanto por redes sociales como por el Zoom, pero también a un tema que ustedes se refirieron. Porque las intervenciones, tanto de doña Carmen como también de ustedes dos, si bien esta coordinación de comandos tiene que ver con ganar en ambos binomios, tanto en el apruebo como en la convención constitucional, inevitablemente uno empieza a señalar el tipo de constitución que le gustaría tener. Y ahí surgen ideas como la de reemplazar un Estado subsidiario por un Estado garante, un Estado que ponga la ecología por delante, un Estado paritario que se reconozca la plurinacionalidad, etcétera. Varias cuestiones en las que uno ve que las fuerzas progresistas estamos de acuerdo, que la oposición está mayoritariamente de acuerdo, porque no solamente queremos una nueva constitución, sino que nos preocupa que esa nueva constitución efectivamente represente a la mayoría. Pero eso requiere un ejercicio muy simple, y ahí me voy a colgar de dos preguntas que nos hacen. La primera es que la derecha en la última elección parlamentaria sacó el 36%, sin embargo tiene el 46% de los escaños. Eso se debió a una dispersión, evidentemente, de la actual oposición. Y uno ve que hoy día, al parecer, hay más oposiciones que con las que inició este gobierno, porque hemos visto diferentes fragmentaciones. ¿Cómo se va a enfrentar ese escenario con mayor niveles de unidad? Porque podemos ganar la Convención Constitucional, podemos ganar con el apruebo, podemos tener un ideario político, cultural y social mayoritario, sin embargo, no ser capaces de plasmarlo en la nueva Constitución por el mecanismo de los 2/3. Y a su vez, nos preguntan por aquí, en los gobiernos comunales pasa lo mismo. La importancia de centralizar el país tiene que ver también con gobiernos comunales fuertes, y para eso también se requiere una oposición unida. ¿Qué espacio ven para enfrentar, por ejemplo, el 29 de noviembre, un mes después del plebiscito, elecciones primarias lo más amplia posible para no solamente ganar en elecciones uninominales como son con los alcaldes y alcaldesas, sino que también entendiendo que el 11 de abril, el mismo día que se eligen constituyentes y en donde nos jugamos la configuración de esta convención constitucional, se eligen los gobernadores y gobernadoras regionales, y que con la barrera del 40%, una dispersión de la oposición puede traer consigo una alta elección de gobernadores y gobernadoras del oficialismo. Ahí hay una materia concreta respecto de cómo la necesidad de unidad poder transformarla en un hecho político electoral mucho más concreto. Heraldo, vamos. Respondemos. Muy Adelante. bien. Mira, ahí hay varias preguntas muy importantes y todas tienen un común denominador, y es la necesidad de tener la mayor unidad frente a estos desafíos, porque está bien hecha la pregunta que la derecha con 36% ha obtenido un espacio mucho mayor del que le han dado los votos, y eso ha sido porque en la oposición hemos ido divididos. Si vamos divididos, por ejemplo, para la elección de gobernadores regionales, como bien tú recuerdas, como se pueden elegir con el 40% en primera vuelta, la derecha se va unida y siempre son capaces de alinear a su gente, puede elegir perfectamente en algunas simulaciones que nosotros hemos hecho en nuestro partido, 10 o hasta 11 de las 16 gobernaciones regionales. Por lo tanto, es imperativa la unidad, que nos pongamos de acuerdo todo el más amplio espectro de la oposición para tener un solo candidato en cada una de las regiones. Y eso significa que tenemos que hacer un trabajo de discusión entre nosotros para ver quiénes son las mejores personas que podemos colocar para esa elección. Entonces, ese es un trabajo que está pendiente, hemos empezado recién a conversar
sobre la materia, pero a mi juicio es imperativo. Lo mismo va a ocurrir una vez que gane el apruebo para la elección de las y los constituyentes, para quienes van a elaborar la nueva constitución, asumiendo que gana la convención constitucional. Eso es algo importante. Tenemos que ir a hablar del apruebo y convención constitucional, porque todavía hay una cierta confusión respecto a la alternativa mixta, porque mucha gente piensa que puede ser simplemente, cuando se dice mixta, de paridad, y no es el punto, ¿eh? Entonces, creo que es importante tratar de subrayar la importancia de la Convención Constitucional. Pero si vamos divididos en muchas listas para la Convención Constitucional, pasará casi lo mismo que pasó en el Congreso, que la derecha entonces puede llegar a tener una mayoría cuando en términos de los votos no lo tiene. Entonces, creo que ahí se hace sumamente importante el ponernos de acuerdo para no esparcir nuestros votos en distintas listas. Ese es un enorme desafío porque cada uno quiere identidad. Entonces tenemos que de alguna manera combinar identidad con la unidad necesaria para ganar. Y yo voy a siempre por lo menos a empujar la idea de la unidad como lo hemos hecho en el pasado. Y al final eso se impone, porque recordemos que cuando salió el acuerdo del 15 de noviembre, hubo muchos que nos atacaron, que dijeron que esto había sido entre cuatro paredes, qué sé yo. ¿Para qué recordar todo eso? Qué bueno que los que tenían una actitud contraria después se sumaron. Y yo creo que ese es el esfuerzo que hay que hacer. Y hay algunos detalles que creo que son fundamentales. Por ejemplo, tú has mencionado descentralización. Yo creo que fuera de descentralización hay otros aspectos que son fundamentales. Para mí, una economía circular, desarrollo sustentable es absolutamente fundamental. Tenemos que pensar en que hay que cuidar los recursos naturales. Y eso tiene que estar plasmado también en la Constitución. Y los 2/3 nos dan la garantía que podemos hacerlo, porque hay algunos temas que son transversales. Yo creo que, por ejemplo, en términos de el desarrollo sustentable, eso va más allá que simplemente la oposición. Por lo menos quisiera pensar que es así. Lo mismo descentralización. Yo creo que este es un gran desafío para que las regiones tengan grados mayores de autonomía, porque no puede ser que ocurra lo que tantos hemos escuchado de repente en Arica, un alcalde o un gobernador o incluso un intendente dice, bueno, es que para pavimentar una calle yo necesito la autorización del MOP en Santiago. Y si el Ministerio de Obras Públicas no da la autorización, yo no puedo hacer nada. Entonces, ese tipo de ejemplos creo que no pueden continuar. La elección del gobernador regional es un paso en la dirección adecuada, pero tenemos que hacer regionalización en serio, descentralización con los instrumentos, con las facultades, con los recursos. Entonces, si no, es una descentralización débil. Y yo creo que nos da la Constitución una gran posibilidad. No se trata de erosionar un Estado unitario, pero sí de dar mayores facultades y poder a las regiones. Y creo que ese es un momento absolutamente clave. Y la otra cosa que a mí me interesa es que podamos discutir qué tipo de régimen político queremos. ¿Vamos a continuar con el hiperpresidencialismo que tenemos hasta ahora o no? Bueno, hay quienes piensan que debiéramos ir a un régimen parlamentario. Yo no soy partidario de un régimen parlamentario y más bien yo soy partidario de que exista un equilibrio entre el poder presidencial y el poder legislativo, y la mejor manera, creo, es de tener un régimen semipresidencial, como es el caso en Francia, donde el presidente de la República tiene un poder real importante, no solo en materia de Estado, sino que también en materia de gobierno, pero hay un primer ministro.
y se divide entonces el poder de gobierno, y el primer ministro tiene la autoridad del día a día de gobierno con el gabinete. Y también en ciertas circunstancias el Parlamento entonces puede llegar a cuestionar y a remover al primer ministro y al gabinete. En el caso francés es el presidente el que designa el nuevo primer ministro y el nuevo gabinete, pero en consonancia con la mayoría parlamentaria. Pero eso permitiría, a mi juicio, algo que evitaría la inestabilidad de un régimen tan hiperpresidencialista como el nuestro, pero yo no me apartaría tanto de la tradición histórica que hemos tenido. Pero yo creo que todas estas cosas son las que yo creo que nos dan la gran oportunidad de construir a través del proceso constitucional. Muchas gracias, Heraldo. Carlos, adelante. El micrófono. Sí, ahí está. Perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, yo entiendo que el corazón de la pregunta, ¿cierto?, se refiere a ciertos esfuerzos unitarios para el plebiscito se podrían traducir en los esfuerzos frente a los desafíos electorales del próximo año. Y si acaso hay espacio o no hay espacio para primarias. Mira, yo creo que sin duda los cambios que la ciudadanía chilena está exigiendo, muy justificadamente, requieren construcción de mayorías amplias. Uno de los grandes problemas que ha habido en la historia de Chile es que cuando se han tratado de impulsar cambios profundos sin las mayorías necesarias. Eso claramente dificulta esos cambios, los hace inestables, los hace débiles o les introduce muchos, digamos, matices durante su implementación, durante su diseño, y en fin, no se logra el objetivo. En consecuencia, me parece a mí que si hay un conjunto de fuerzas políticas y de movimientos ciudadanos y de ciudadanos que quieren cambios en una cierta dirección, sin duda que sería ideal constituir una mayoría suficientemente amplia que se exprese en los eventos electorales y que permita, digamos, tener la fuerza política para impulsar adecuadamente esos cambios, con solidez política, con solidez técnica, manteniendo la adhesión ciudadana. Hay más ejemplos donde eso no resulta que donde resulta, lo cual nos obliga a ser especialmente responsables a todos los actores políticos de este momento para abordar eficazmente los desafíos del futuro. Y por cierto que nosotros como partido por lo menos hemos estado totalmente dispuestos a primarias, tenemos un acuerdo de nuestro Consejo General del 2018, el primer Consejo General que me tocó presidir, donde promovimos que todas las candidaturas de la centro-izquierda, digamos, se pudieran definir mediante primarias. Hemos visto que lo decía Manuel, me parece, que las oposiciones, o lo decía la pregunta, las oposiciones, parece que se han ido, digamos, agregando oposiciones en lugar de irse reuniendo. Efectivamente, no podemos desconocer que se hace más complejo, nunca bajaremos los brazos y trataremos de llegar a acuerdos amplios, pero se hace más complejo con cierto proceso de fragmentación que ha habido la centroizquierda en este periodo. Yo no sé si tiene que ver, y yo creo que alguna relación también tiene con el sistema electoral, pero es bastante inédito que tengamos en este momento 13 partidos de oposición con representación en la Cámara de Diputados. Eso la verdad que yo creo que, no sé si hay precedentes en la historia de Chile, digamos, de que un sector político tenga ese nivel de fragmentación. Si uno lo lleva a bloques políticos, se han identificado 4 o 5 bloques. Evidentemente, se hace más complejo llegar a acuerdos globales cuando hay tal multiplicidad de interlocutores. E insisto, hay sectores que no estuvieron, por ejemplo, en el acuerdo del 15 de noviembre, que no votaron a favor de la reforma constitucional que permitió este proceso constituyente, y que por lo tanto uno entiende que están un poco más lejos de sentarse en la misma mesa y llegar a acuerdos. Esperamos que se vayan sumando, pero entendemos que ese es un camino un poco más largo para ellos, porque estuvieron en una posición distinta. Y lo otro es que hay sectores, que también lo dije en mi primera intervención,
que por ser actores más nuevos en la política nacional, tienen un poco más marcado el tema de la identidad, y que de pronto eso les dificulta el sumarse a esfuerzos más globales, digamos, de construcción de mayorías amplias. Nosotros somos partidarios de eso, y para responderle, por lo menos, nosotros podemos responder por nosotros. Como Partido Radical, y este presidente que le habla, totalmente partidario de una unidad amplia, y de que los liderazgos ciudadanos a niveles comunales, regional y nacional se definan en primaria, que lo defina la ciudadanía. Sería una gran señal que le podríamos dar al país de que efectivamente estamos haciendo las cosas de manera distinta y mejor. Muchas gracias, Carlos y Heraldo. Parece que se hace necesario, como dicen por ahí, mantener la coordinación unitaria desde el 26 de octubre en adelante para que le vaya mejor al país. La última pregunta y una reflexión también, con la que puedan ir cerrando, tiene que ver con una cuestión mucho más emocional. ¿Cómo han vivido desde la dirigencia política el confinamiento? Esto de perder el contacto físico con las personas, y en 2 días más partimos la campaña legal. ¿Qué mensaje le darían a la ciudadanía, no solamente a los militantes, sino que también al ciudadano común, para el proceso constituyente, de tratar de derrotar este miedo, esta inseguridad, y a pesar de hoy día estar virtualmente convocándonos, poder participar el 25 de octubre? Algo no tan desde la política, sino que ustedes como personas que sienten que de alguna u otra manera también han sufrido el confinamiento como todos los chilenos, ¿qué mensaje le podrían dar a la ciudadanía? Y con eso también vamos cerrando esta conversación que ha sido muy, muy, muy buena. Heraldo, por favor. Bueno, mira, muchas gracias por haberme invitado a este conversatorio. He estado leyendo las preguntas del chat. Hay muchas que vienen directamente a mí, algunas que no entiendo muy bien, porque una dice que yo habría hecho un llamado a la unidad, pero excluyendo al Partido Comunista, cosa que nunca he hecho. Si uno llama a la unidad, tiene que ser con todos y sin exclusiones, como ha dicho Carmen, y así lo hemos hecho. Distinto es que quienes no se sientan llamados no concurran, y así fue cuando nos sentamos a la mesa para tratar de tener un solo comando de todos los partidos. Pero siempre hay que hacerlo sin exclusiones, porque cuando la tarea es nacional como esta, todos tienen que sentirse llamados, ojalá, y participar, sin exclusiones. Y hay algunas otras preguntas que tienen que ver con tratados de libre comercio. Ojalá en algún otro momento podamos tener la oportunidad de contestar. Pero voy a lo que tú me preguntas. Ha sido un tiempo muy raro, esto de estar en conexión virtual, telemática, en vez de el contacto presencial. Y para mí, bueno, me he acostumbrado a estas reuniones Zoom, y sin embargo echo de menos el contacto personal, que es tan consustancial a lo colectivo, al sentido de lo social. Pero bueno, así son los tiempos que nos tocan vivir. Echo mucho de menos el fútbol. Yo soy futbolero y tengo un grupo de amigos que hemos jugado ya 20 años, todos los domingos, en una cancha que tenemos reservada desde hace, como digo, 2 décadas. Y estar con los amigos, jugar fútbol, es algo que no se puede reemplazar por vía Zoom. Entonces, hay que acostumbrarse a eso. Y hay sí algunas ventajas en lo político. Por ejemplo, nosotros hemos hecho ya un Consejo Nacional telemático, y fue un desafío bastante grande, porque reunir cientos de personas no es fácil, y sin embargo llegamos a poder tener, ya no me acuerdo, pero fueron creo que más de 1000 personas vinculadas, y con un mérito, que muchas personas de comunas muy alejadas, que normalmente no podrían haber asistido a un Consejo Nacional presencial, sí pudieron estar vía telemática. Particularmente quienes viven en los extremos del país, o en comunas muy alejadas,
de esos extremos, de esas capitales regionales. Entonces, ahí hay un mérito. Todo este tiempo hemos podido ver a personas que no veíamos hace tiempo, presencialmente al menos verlas y escucharlas, y escuchar sus demandas, sus puntos de vista, sus opiniones, de manera virtual. Así que ese es el lado positivo de lo que nos ha pasado. Y bueno, y lo otro es la constatación que somos una generación que ha experimentado, yo diría, el cambio histórico más grande desde la creación de nuestra república, porque se nos ha juntado, primero, el estallido social, inédito en 30 años. Luego, como consecuencia de eso, el acuerdo nacional para el cambio constitucional y el plebiscito. Algo absolutamente inédito, también histórico, porque nunca habíamos tenido, como dije antes, la posibilidad de elegir si queremos o no una nueva constitución. Es otro hecho histórico. Luego nos toca una pandemia que no se había registrado en 100 años, ni en Chile ni a nivel global. Y luego nos toca los efectos de esa pandemia por el mal manejo de la política sanitaria y el mal manejo de los efectos económicos y sociales. Cuando nosotros decíamos al gobierno, haga transferencias directas de plata a la gente que lo necesita, a la clase media, a los sectores más vulnerables, y lo único que el gobierno hizo fue el cuentagotas y la letra chica, ¿eh?, en todo lo que hacía, y como consecuencia llegó esta demanda ciudadana: bueno, yo quiero mi 10%. Y eso es otro hecho histórico. Eso nunca lo habíamos pensado, que en Chile iba a ocurrir que una mayoría ciudadana que se expresa en el Parlamento, ya no solo los 3/5, sino que por los 2/3 con votos de la derecha, se aprueba el retiro del 10%. Entonces son tiempos históricos que hemos vivido, y yo creo que todavía no los podemos procesar debidamente. Yo creo que quizás tomará un poco más de tiempo el poder aquilatar lo profundo de los tiempos que estamos viviendo. Cuando los historiadores escriban sobre este periodo va a ser, yo creo, muy interesante, porque, como digo, son hechos inéditos que se han juntado desde el estallido social hasta la pandemia, y con el plebiscito que tenemos por delante y el proceso constituyente. Así que todavía, creo yo, estamos viviendo esta historia y esperando encaminarla en la dirección de la ciudadanía, de la dignidad, de la aspiración de igualdad, que son, creo que, las cosas que han estado detrás de muchos de estos hechos de los últimos tiempos. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Para mí ha sido muy grato estar con ustedes, y bueno, seguimos trabajando juntos. Gracias. Muchas gracias, Heraldo. Muchos saludos te ponen aquí también, y en las redes sociales. Tenemos casi 300 personas entre redes sociales y el Zoom, así que ha sido, la verdad, una charla muy, muy concurrida. Carlos, te dejamos por lo mismo la reflexión y un mensaje final. A ver. Micrófono. Sí, estamos. Ahí sí. Ah, se apagó de nuevo. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. Ya, Ahí, no, que está bien, hay sí, un sí. control centralizado de los audios, por eso. Sí, Estaba parte de la esperando. televisión en vivo, así que Está puede muy bien, pasar. está muy bien. Está muy bien. Así todos nos podemos escuchar bien también. Oye, mira, la verdad es que agradecer nuevamente la invitación. Ha sido extremadamente grato, cordial e interesante el diálogo, las preguntas, los comentarios, escucharnos y compartir cordialmente, fraternalmente, como es necesario también para avanzar juntos. Somos seres humanos y necesitamos también sentirnos escuchados, sentirnos acompañados, sentir este espíritu gregario de equipo, digamos, para poder obtener grandes logros. En cuanto al confinamiento, yo te diría que dos dimensiones, digamos. Por una, por cierto, que tiene un conjunto de limitaciones importantes, ¿eh? El confinamiento en lo personal, en lo familiar, en lo político. Sobre todo si uno tiene
en su hogar personas de edad avanzada, tiene que extremar los cuidados porque efectivamente para ellos representa un riesgo mayor. Pero también nuestras palabras, digamos, de solidaridad para aquellos que no pueden observar el confinamiento, que son millones de personas que más allá de las medidas que se adopten o los riesgos que corran, no pueden observar el confinamiento. ¿Ah? Como lo decía un filósofo francés que vive ahí en el barrio de Saint-Denis, donde hay muchos inmigrantes, donde hay personas de bajos recursos, decía, acá viven los que hacen posible las cuarentenas de los sectores de mayores recursos, la cajera del supermercado, el policía, el guardia, el mensajero, el que entrega los encargos en moto, en fin, todas esas personas que lamentablemente no pueden observar las reglas de confinamiento necesarias para controlar de mejor manera la pandemia, así que unas palabras de solidaridad, de aprecio y de respaldo a ellos, y por ello hemos impulsado como oposición tantas medidas frente a la mezquindad del gobierno, que muy bien recordaba Heraldo. Hemos impulsado un conjunto de medidas para que haya apoyo concreto a las personas. Y finalmente, ante la tosudez y mezquindad del gobierno, tuvo que aprobarse por vía, digamos, de reforma constitucional y con un amplio, digamos, esfuerzo y apoyo ciudadano, el retiro del 10%, que fue algo que realmente un beneficio, el único de toda la pandemia, que tuvo el carácter de universalidad, que era sin requisitos, sin letra chica, sin burocracia, sin espera, sin calificación. ¿Ah? Y eso, sin duda que fue muy apreciado por la ciudadanía y tuvo una aplicación tremendamente grande en cuanto a el universo de personas que lo hicieron efectivo. Bueno, y seguimos luchando por que se pueda controlar de buena manera esta pandemia, que pueda haber efectivamente apoyo y ayuda a las personas, también lo requerirán las pymes, las MIPYMES, para poder salir adelante de esta crisis económica tan grande también que viene como consecuencia de la pandemia, y trabajando juntos, trabajando nosotros desde el mundo político para crear las condiciones necesarias para que todas y todos podamos tener un mejor futuro. Y a eso contribuyen estas instancias de diálogo. Efectivamente, la tecnología por lo menos ha existido y ha estado al servicio de poder mantener la comunicación, e incluso se ha intensificado porque optimiza los tiempos y permite contactos directos entre regiones, entre el nivel central y las realidades regionales y locales, y ha tenido por lo tanto esa virtud, digamos, obligada, pero valiosa desde el punto de vista de la actividad política y social. Agradecer nuevamente y un saludo de verdad muy afectuoso a todas y todos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Carlos. Hasta le dan un saludo aquí en Mapudungun, nuestro amigo Guillermo Peña, a nuestros invitados. Para cerrar esta muy fraterna conversación, le damos la palabra a nuestra jefa del comando, Carmen Frey. Así que doña Carmen tiene la palabra. Gracias, Manuel. La verdad es que se nos pasa tan rápido el tiempo, quisiéramos poder seguir, pero agradecer a Carlos y a Heraldo porque ustedes han visto cómo son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y esa voluntad que ellos reflejan de caminar unidos por nuestros sueños y representar a la gente en sus problemas reales, nos hace aceptar estos desafíos con entusiasmo y con mucho ánimo. Hemos tenido una gran sintonía y mucha gente de regiones que también nos están escuchando, y agregar a lo que Heraldo y Carlos nos llamaban, contarles que esta semana, el día jueves, se conmemoran los 40 años del Caupolicán, donde se reunieron todas las fuerzas que estaban en contra de la dictadura, sin ninguna exclusión. Ahora, históricamente, vamos a poder terminar por fin con esa constitución que tanto daño nos ha hecho y cerrar el ciclo. Cerrar este ciclo que ha producido tanta desigualdad y tanto dolor. Así que los invito, vamos a tener varias actividades ese día por las redes sociales, y terminando a las 8 con un video que estamos preparando, en que van a ver ustedes la participación de todos y de todas, sin exclusiones.
Así que los llamo para que ese día podamos también de alguna manera celebrar y comprometernos a este futuro que es de todos. Así que gracias nuevamente, Heraldo, Carlos, ha sido muy interesante todo lo que hemos conversado y vamos a seguir porque hay muchos temas, estamos recién empezando, vamos a ganar el plebiscito, pero después le tenemos que dar contenido y tenemos que buscar los caminos para que todas nuestras autoridades que vamos a elegir sean también en unidad y que a pesar de las diferencias logremos ganar un congreso, alcaldías, gobernaciones, concejales y sobre todo prepararnos para gobernar y no aceptar que nos siga gobernando una minoría que está mirando sus propios intereses y no el bien común, como es lo que hemos reflejado en esta conversación. Así que muchas gracias a todos, nos volveremos o nos seguiremos encontrando. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Oye, muchas gracias, muchas gracias. Abrazos. Excusamos, vamos a pedir una excusa a nuestro invitado. Siempre al final de esta conversación, como en toda liturgia, pasamos algunos avisos económicos, así que le damos la palabra a la gente del Centro Democracia y Comunidad, que va a pasar algunos avisos sobre otras conversiones de la semana, y de verdad un abrazo y un aplauso virtual tanto a Carlos como a Heraldo, que sabemos que hicieron un gran esfuerzo en su agenda y hemos tenido una conversación, pero la verdad de lujo. Así que un abrazo para ustedes y le damos la palabra a Joaquín del Centro Democracia y Comunidad. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Oye, tremenda conversación, agradecerle a Heraldo y a Carlos. La verdad es que después de instancias como esta uno queda con el ánimo arriba. Hay una ventana de oportunidad para el camino hacia la unidad y qué mejor que comenzar a reflexionar desde ya y comenzar a coincidir también en distintos temas. Así que muy bien. Desde el Centro de Democracia y Comunidad invitarlos a que estén muy pendientes de nuestras redes. Tenemos muchas conversaciones. Ya la señora Carmen adelantaba una del día jueves. Vamos a comenzar en una transmisión especial de los 40 años de ese acto en el Teatro Caupolicán a las 3 de la tarde. Así que vamos a estar todo el día conectados, un poco conmemorando esa instancia. Y mañana tenemos otra conversación que tiene que ver con los desafíos que tiene el transporte público post pandemia, sobre todo de cara también a el hito histórico que vamos a vivir el 25 de octubre. Así que los invitamos a seguir conectados los viernes 12:30 CDC Noticias, los lunes diálogos camino hacia una nueva constitución y los martes diálogos desde casa. Que estén muy bien, muchas gracias Manuel por darnos el pase para los avisos y estaríamos cerrando la conversación de hoy. Sí, estamos cerrando y el jueves desde las 3:30 de la tarde, a través del Facebook del Yo Apruebo, vamos a estar transmitiendo en vivo la previa del Caupolicanazo, que se va a transmitir a las 8 de la noche, así que vamos a estar en más de 4 horas de previa, con la verdad con muchos invitados e invitadas, así que los invitamos a sintonizar. Un abrazo grande y no sé si pueden activar ahí los micrófonos para que todos puedan despedirse, decir chao desde donde nos escuchan y agradecerle. Carmen Frey, un abrazo fraterno. Juan Ramón Flores. Un abrazo fraterno a todos. Abrazo para todos. Desde México. Para Carlos, saludos para Heraldo y para Carlos. De Río Negro, un saludo de Mauricio Morales, esperando las primarias por acá. Presidente Carlos Maldonado, lo están llamando Desde México. es para Río Negro. No, sí, hay que estar Saludos de Magallanes. ¿Cómo está? ¿Cómo está? De Concepción.